Confirmado, licenciada Miriam. Perfecto, muy bien. A ver, vamos a deshabilitar por aquí las opciones de rayado. Está deshabilitado. Perfecto. Muy bien. Ya Denis me ha presentado. Quienes han estado conmigo la semana pasada, bueno, ya me conocen. Yo soy Miriam Huidobro Cárdenas. Tienen frente a ustedes el resumen de mi currículum. Y esta sería nuestra segunda clase, ¿no? En consultorio, crecimiento y desarrollo, con el enfoque en la atención integral de la salud infantil. Y como les decía, la clase anterior hablamos de un enfoque integral porque no solo hablamos de lo que es crecimiento y desarrollo, sino todas las herramientas que tenemos que utilizar en nuestro día a día en consultorio para que podamos tener una acertada atención y nuestro objetivo primordial, ¿no? Que sea oportuno. Muy bien. La semana pasada habíamos tenido ya una serie de temarios y el día de hoy vamos a comenzar netamente con lo que es el control de crecimiento y desarrollo, con este proceso del control de crecimiento y desarrollo, y además vamos a ver las herramientas que tenemos para la evaluación del desarrollo. No hablamos del TEPSI, hablamos del EDP y hablamos del test abreviado. Muy bien. Dicho esto, comencemos. Cuando nosotros hablamos del proceso de control de crecimiento y desarrollo y de los pasos que tenemos que seguir, hablamos de la valoración, porque hacemos una recopilación de datos, una recopilación de información, organizamos esos datos, hacemos un registro de esos datos. Entonces, aquí nosotros vamos a utilizar además otras herramientas. Hablamos de nuestra observación, hablamos de la entrevista, hablamos de la exploración física, de los exámenes de ayuda diagnóstica, ¿no? Y de ser necesario, vamos a hacer una interconsulta porque de repente evidenciamos alguna alteración en el crecimiento o el desarrollo del pequeño. Luego vamos a pasar a tener un diagnóstico de aquella información que yo he recopilado, ¿no? El diagnóstico no es otra cosa que el análisis. Nosotros ahí analizamos todos los datos que hemos podido recolectar, y aquí es donde hacemos la identificación de los problemas, ¿no? Estos pueden ser problemas reales o pueden ser problemas potenciales. Con esta información nosotros pasaremos a nuestra intervención, ¿no? Y entonces aquí hablamos de las acciones, ¿no? Entonces aquí veremos qué actividades o qué acciones son las que nosotros vamos a realizar, no solo con nuestro niño, niña o neonato o lactante menor o mayor, sino también con la familia, con la comunidad. Siempre tenemos que trabajar con el papá, la mamá, el cuidador principal, pero también tenemos que trabajar con la comunidad porque de lo contrario no vamos a llegar a buen puerto con aquello que nosotros que deseamos planificar, ¿no? Y por último, pues el seguimiento. El seguimiento es el momento en el que nosotros tenemos la oportunidad. Aquí vamos a realizar en cada contacto con nuestro paciente, nuestro niño, nuestra niña, y no tenemos que olvidarnos de nuestra historia clínica, ¿no? El carnet. Tenemos que asegurarnos de que exista una continuidad en las labores, en las atenciones. Puede ser que siempre atiendas tú a un niño o una niña y que te toque a ti atenderlo nuevamente en el siguiente control, pero puede que no te toque a ti, le toque a otro colega, le toque a otro profesional. Entonces tenemos que tener una historia sólida, una historia bien redactada, una historia que tenga la información necesaria para que se pueda dar continuidad a cada caso, ¿no? Cuando son niños sanos, por lo general, no tenemos mayores inconvenientes o problemas, pero cuando son niños a los que se les ha detectado cierta alteración en el crecimiento, cierta alteración en el desarrollo, es cuando tenemos que tener mucho más cuidado, ¿no? Ser mucho más insidiosos con la información que yo voy a recabar y con aquella información que yo necesito que esté presente en la historia clínica. Muy bien, entonces vamos a detallar un poco cada uno de estos pasos, ¿no? Por ejemplo, primero en la valoración. Decíamos que en la valoración nosotros
iniciamos la evaluación, por ejemplo, del desarrollo. ¿Y por qué hacemos ello? ¿No? Pues porque cuando yo inicio con la parte del desarrollo, el pequeño está tranquilo y yo voy a esperar que él vaya tomando confianza para recién pasar al siguiente paso, ¿no? Durante la evaluación, ¿qué es lo que nosotros vemos? Evaluamos los factores de riesgo biopsicosocial, evaluamos vemos la valoración de la evaluación física, la evaluación neurológica, la evaluación de la función visual, de la función auditiva. Hacemos evaluaciones para descartar que existan enfermedades prevalentes, ¿no? En la infancia. Evaluamos el cumplimiento del calendario de vacunación, los esquemas, por ejemplo, de suplementación de hierro. Haces la evaluación del crecimiento y del estado nutricional, haces una evaluación del desarrollo, haces tu tamizaje de violencia y maltrato, la evaluación bucal y la evaluación ortopédica, ¿no? Cuando hacemos el paso 8, que es la evaluación del desarrollo, es cuando nosotros vamos a ver más adelante cómo lo vamos a detallar, ¿no? Es decir, voy a ver si es que utilizo con el de 0 a 2 años, por ejemplo, por norma, yo sé que tengo que utilizar el EDP, ¿no? La escala de evaluación del desarrollo psicomotor y de a los 2 y a los 18 meses. Luego, el test peruano de evaluación del desarrollo, que también lo conocemos como el test abreviado, que lo utilizo de 0 a 30 meses. TEPSI lo puedo utilizar de 2 a 5 años. ¿No? Entonces, voy a tener más especificaciones, por ejemplo, en estas áreas cuando me refiero al desarrollo. Muy bien. El examen físico. El examen físico del recién nacido o del lactante menor, del lactante mayor o todo niño menor de 5 años son de vital importancia en esta etapa infantil porque nos va a permitir a nosotros poder diagnosticar de forma oportuna alguna alteración del crecimiento, alguna alteración del desarrollo de nuestro pequeño y por ende nos va a poder permitir una intervención óptima, ¿no? El examen físico lo tenemos que realizar en cada control, ¿no? Absolutamente en todos los controles. A ver, un momento. Entró un mensaje. Ok. Entonces, lo vamos a realizar en cada control de crecimiento y desarrollo. Lo vamos a hacer de acuerdo a la edad de nuestro pequeño. Vamos a utilizar diversas técnicas, ¿no? En este caso, yo voy a utilizar la inspección, voy a utilizar la auscultación, voy a utilizar la palpación, voy a utilizar la percusión. Y para esto yo voy a utilizar además instrumentos, mi estetoscopio pediátrico, mi estetoscopio neonatal, el uso de mi linterna, mi cinta métrica, mis guantes, pantoscopio, podoscopio, el termómetro de uso personal, de preferencia digital en nuestros pequeños, porque al ser más pequeñitos es mucho más difícil tener, por ejemplo, con ellos un termómetro de mercurio, el tensiómetro pediátrico, si es que tenemos alguna sospecha, ¿no? Nuestra camilla pediátrica, solera, papel toalla, jabón, si es que se necesitara el alcohol gel, ¿no? Para alguna desinfección. Hablo de forma manual, ¿no? Entonces, nuestro examen físico tiene que ser muy meticuloso. Como les decía en la primera clase, nosotros no podemos hablar de control de crecimiento y desarrollo y solamente limitarme a pesar o tallar o simplemente hacer el perímetro cefálico, torácico abdominal y se acabó, ¿no? Hay mucho más allá que yo puedo encontrar en un muy buen examen físico y me va a permitir a mí, ¿no? Que yo pueda, valga la redundancia, permitir un desarrollo adecuado para mi pequeño, un crecimiento adecuado y que no vaya a llevar secuelas para la edad adolescencia, para la edad adulta. Muy bien. Yo voy a hacer la medición del perímetro cefálico, ¿no? Entonces, esta medición, recuerden que el perímetro cefálico crece aproximadamente 20 centímetros a lo largo de toda nuestra vida y
generalmente, porque pueden haber cabezas un poco más pequeñas y otras un poco más grandes, alcanzamos los 56 a 58 centímetros. Es una medida estándar del perímetro craneal o perímetro cefálico. Al nacer, en promedio, las cabecitas miden entre 34 y 36 centímetros. Nos podemos encontrar con cabecitas de 32, 33 centímetros, por supuesto, ¿no? Puede ser. Estas son medidas estándar. A los 3 meses, esta cabecita tiene que haber crecido en promedio entre los 40, 42 centímetros. A los 6 meses, es decir, al doble, entre 43 y 45. Al año ya debería de medir entre 46 y 48 centímetros. A los 2 años, 47, 49 centímetros. ¿Cuál es la regla o la proporción que sigue el crecimiento del perímetro cefálico? Entre los 0 y los 3 meses debe de crecer aproximadamente 2 centímetros cada vez. Y esto ustedes se dan cuenta en cada control, por ejemplo, el recién nacido, en sus 4 primeros controles no encontramos mayor variación. Al primer mes ya vemos un crecimiento, ¿no? Y al final de los 3 meses, algunos a veces pasan hasta estos 2 centímetros que deberían de haber ganado, ¿no? De los 3 a 6 meses crece en proporción 1 centímetro cada mes, de los 6 a 12 meses medio centímetro y del año a los 2 años, en total al año, crece 2,5 centímetros en todo ese periodo, ¿no? Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? En cuenta que estas medidas son medidas generales, ¿no? ¿Podría haber una variación en 1 centímetro? Sí, podría existir. Y esta variación no implica o no quiere decir que exista un problema en el pequeño o que exista una anomalía o que exista el riesgo de... El perímetro cefálico por sí solo con una variación de 1 centímetro no me tiene por qué indicar que existe un problema. Siempre que la cabecita, el cráneo del bebé vaya creciendo adecuadamente cada mes, que las fontanelas no se funcionen antes de tiempo, no vamos a tener un mayor problema, ¿no? La bendición del contorno de la cabeza tenemos que realizarla aproximadamente hasta los 3 o 4 años de vida. Me preguntaban en una clase, pero ¿por qué no solo hasta el año o hasta los 2 años? Porque esa cabecita sigue creciendo y va a seguir creciendo y es en la primera infancia donde nosotros tenemos que determinar que no vaya a existir ningún problema, ¿no? Entonces, son segundos que nos cuesta a nosotros medir el perímetro cefálico. Continuémoslo haciendo por lo menos hasta los 4 años, ¿no? En cada visita, en cada control, quiere decir, vamos a medirle la cabecita y vamos a anotar estos datos. Tenemos un formato para anotar el perímetro cefálico y saber cómo es que se encuentra nuestro menor. Ahora, normalmente ustedes se han dado cuenta que en consultorio nos dejan esta cinta métrica, ¿verdad? La gran mayoría tenemos quizás en colores, que si celeste, que si rosado, que si naranja, esta cinta métrica. Ahora, este perímetro cefálico tiene que ser bien medido, ¿no? Si nosotros no utilizamos bien la prominencia frontal, la prominencia occipital sobre el pabellón auricular y sobre las orejitas, vamos a tener una mala medida, ¿no? Entonces tenemos que tener una técnica adecuada para asegurarnos de que esa medida es la adecuada. Ahora, estos centímetros tenemos que tener mucho cuidado. Como profesionales debemos utilizar material calibrado, material aceptado para saber que realmente estamos dando una buena medida, ¿no? Entonces, en ese sentido, existen en el mercado muchos tipos de centímetros para medir el perímetro cefálico, ¿no? Marcas hay variadas. Obviamente generan un gasto adicional, pero esto se tiene que hacer bajo petitorio en sus instituciones porque no es que lo voy a tener yo en mi cartuchera, ¿no? Es un centímetro calibrado que se va a quedar en el servicio para que todos los profesionales que roten por ese servicio lo puedan utilizar. Y nos asegura que las medidas sean correctas, pero no solo es el material nuevamente, sino es la técnica en la que estés midiendo la cabecita. Si solo vas a agarrar la cabecita y la vas a medir por medir, así utilices un material calibrado, vas a tener siempre un dato erróneo. Muy bien. Tenemos en los carnets, y esto es un ejemplo de los patrones de crecimiento infantil que nos da la Organización Mundial de la Salud para ver las puntuaciones Z, ¿no? Para pequeños de cero desde el nacimiento hasta los 5 años y poder ver cómo es que está su perímetro cefálico, ¿no? Nos ponen como base que nace acá con 30 centímetros y a partir de ahí
la cabecita podría llegar a medir hasta los 54 centímetros, ¿no? Entonces nosotros vamos viendo a lo largo de los años cómo va creciendo esa cabecita, ¿no? Y al igual que el crecimiento y desarrollo, tiene que haber una curva en ascendencia. Muy bien. Cuando yo le hago el examen físico a mi pequeño, lo primero que observo es la piel, ¿no? Y a pesar de que muy pocas veces o quizá nunca lleguen a tu consultorio un pequeño con la vermix gaseosa, es importante saber que desde el cuidado de enfermería en los recién nacidos, el cuidado para el neurodesarrollo, el cuidado centrado en la familia y el cuidado centrado en la piel se han modificado en estos últimos años, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que, por ejemplo, saber que mojar el cordón umbilical durante el baño en la tina retrasa el tiempo de separación del cordón umbilical. Entonces, nuestra recomendación cambia, ¿no? No retirar la permis gaseosa, no remojar ese cordón umbilical. Hemos dejado de lado, por ejemplo, el alcohol, el algodón. Sabemos que se tiene que hacer otro tipo de cuidado para que ese cordón umbilical y esa pielecita de nuestro bebé realmente avancen de forma adecuada de acuerdo a su propio desarrollo y a su propia adaptación al medio extrauterino. Muy bien. Luego, cuando nosotros vemos la piel, por ejemplo, podemos encontrar pequeños con las famosas manchas mongólicas. Estas son lesiones maculares congénitas que van a variar en coloración, ¿no? Algunas son marrones, tipo pizarra, otras azules negruzcas, otras medias moradas, ¿no? Generalmente se localizan en la región lumbrosacra a nivel de las nalgas, ¿no? No hay un significado patológico, sabemos y se considera que es por causa de un retraso en la desaparición de los melanocitos dérmicos. En muchos niños desaparece entre los 3 y 5 años, algunos antes, algunos después, pero no tiene mayor problema, ¿no? Hay papás que desconocen este dato y a veces piensan que algo puede haber pasado con el bebé, entonces es importante explicarles el porqué de la presencia de esta coloración. Tenemos otro evento que es el nevo pigmentado, este nevo también denominado nevo celular, nevo común o típico, nevo nevocítico, melanocitoma benigno, también conocido como lunares, ¿no? Estos nevos melanocíticos son neoformaciones y son neoformaciones benignas, por lo general son únicas en algunos casos, en otras, como vemos en las imágenes, pueden ser múltiples, es decir, puede tener solo una, como puede tener varias de ellas, puede tener en muchas partes del cuerpo, ¿no? eh, por lo general son neoplasias benignas, es decir, no tienen ninguna complicación, no hay nada malo en ello, puede aparecer en cualquiera de los dos sexos, puede aparecer en cualquiera de las razas, no hay distinción. Se cree que hay una influencia de un factor genético en la presencia de estos nevos, ¿no? Pero no hay que tener mayor problema. Lo que no tenemos que hacer es confundirlos, ¿no? Un nevo pigmentado, por ejemplo, no lo puedo confundir en un pequeño con una mancha café con leche, también denominada, ¿no? Por ejemplo, aquí yo veo dos y hasta tres, contando las manchitas del café con leche alrededor de la tetilla de este pequeño. No veo más a nivel del pecho, no sabemos cómo está la parte dorsal, pero las manchas café con leche, por ejemplo, tampoco tienen una significancia patológica por el número que se aprecian, ¿no? Ahora, no se debe de confundir con la presencia de un neurofibromatosis, ¿no? Que en este caso cambia la apariencia de la piel, ¿no? Paso de tener tres manchitas a tener más de seis manchas, los tamaños son más grandes, mucho más marcados. Entonces, en este caso, se podría estar hablando de un neurofibromatosis. Ahora, las neurofibromatosis pueden ser de dos tipos, tipo uno, tipo 2. La de tipo uno es una afección generalmente genética que puede causar algunos tumores, pero son tumores benignos, es decir, son tumores no cancerosos. Estos pueden crecer por debajo de la piel, dentro. A veces se asocia la presencia de estos neurofibromatosis
con la presencia de otros problemas como problemas socios, problemas hormonales, ¿no? La mayoría de los pequeños que tienen una afección como una neurofibromatosis 1, por ejemplo, tienden a presentar síntomas leves que a veces podrían limitar sus actividades, ¿no? La neurofibromatosis 2, por su lado, es muchísimo menos frecuente que la del tipo 1. Tanto así que su afección se puede dar de uno en cada 25.000 niños nacidos, ¿no? Y el que tiene neurofibromatosis 1 no va a tener a convertirse en uno neurofibromatosis 2 ni viceversa, ¿no? El 2 tampoco va a poder ser uno. Entonces, en ese sentido, lo que se hace es vigilancia, ¿no? Cuando yo detecto que dejan de ser manchas café con leche y han aumentado y son más grandes, más oscuras, puedo sospechar de una neurofibromatosis, entonces directamente se tiene que hacer su interconsulta para que sea evaluado por el profesional médico, ¿no? ¿Por qué? Porque estas neurofibromatosis no solo son manchitas en la piel, sino que van a presentar sintomatologías y van a presentar signos a nivel ocular, a nivel de los ojitos, ¿no? Porque se puede presentar nódulos de Lisch, glioma óptico, a nivel óseo se pueden presentar escoliosis, defectos óseos como una cerdoartrosis, puede haber una macrocefalia, pueden haber tumores a nivel del tubo digestivo, tumoraciones en el sistema nervioso central, puede haber dificultad en el aprendizaje del pequeño, puede haber los fibromas, ¿no? Entonces tiene una serie de características que según el pequeño vaya creciendo, se van a ir presentando y se van a ir acrecentando, ¿no? Entonces, ante la sospecha, directamente hacemos la interconsulta, derivamos, ¿no? A nivel de la piel también vamos a encontrar en nuestros pequeños, por ejemplo, la milia, ¿no? Estos pequeños quistecitos foliculares blanquecinos que a veces la mamá dice, pero ¿qué le ha pasado en la carita de mi hijo? Parece que tuviese pus en toda su carita, o tiene como acné y se asustan, ¿no? Estos son causados simplemente por retención de queratina. Se pueden presentar hasta en la mitad de los recién nacidos, ¿no? Es decir, vamos a ver muchos niños presente con la milia en el rostro, ¿no? Son pequeñitos, pequeñitos, tanto así que miden entre 1 y 2 milímetros. Por lo general vemos que se presentan a nivel de la nariz, las mejillitas, algunos los tienen en la barbilla y la gran mayoría lo tienen, proliferan en la frente, ¿no? Muy rara vez las vamos a ver en otras zonas del cuerpo, pero se pueden presentar a nivel de prepucio y a nivel de la areola mamaria, ¿no? ¿Cuánto puede durar? Puede estar presente en el rostro del pequeño hasta un mes. Las mamás no tienen que reventarlos, no tienen que rascarlos, no tienen que refregarlos, no tienen que meter a los bebés en azul brazo, porque no sé si a ustedes les ha pasado que les llegan pequeños al consultorio todos pitufos, ¿no? Porque los han metido en azul brazo o los han lavado con jabón Bolívar o jabón Marsella. No hay necesidad de realizar estas prácticas porque así como llegó, pues así se va a ir, ¿no? Y hay que tener muchísimo cuidado con los pequeños y con su pielecita, que es muy inmadura. Así como está la milia, también existe la miliaria, ¿no? Estas miliarias son muchas vesículas claras que son secundarias por lo general a una retención glandular. Ahora, esta miliaria también tiene una clasificación. Puede ser la cristalina, que la conocemos como sudamina, la miliaria rubra, que es la que se le presenta al pequeño por un sarpullido, por calor, ¿no? Y no porque el ambiente donde vivamos esté muy caluroso, sino porque los abrigamos demasiado, ¿no? Yo me encontré la otra vez un bebé, fui a la consulta domiciliaria en lactancia, fue esta, pero siempre aprovecho de hacer mi examen físico, entonces cargo, ¿no? Mi tallímetro, todo mi equipo, mi balanza, y me voy a abrir al bebé, ¿no? Entonces el bebé estaba, para empezar, con una almohadita pequeñita, ¿no? Entonces desde ahí ya voy observando, digo, el bebé no necesita almohada. Segundo, tenía todo un rollo de, como una toalla que le hacía como una cuna dentro de la cuna. Luego tenía una manta de lana, quité esa manta de lana, tenía una de hilo, quité la de hilo, tenía estas de algodón grueso, la quité, tenía una de algodón delgado y además estaba envuelto con una gasita como un tamalito. Miren cuántas capas tiene el niño, afuera la capa.
El niño tenía un enterizo. Tenía un gorrito, tenía guantes y tenía botitas. Y debajo de todo eso tenía un body con un pantalón. Entonces estaba con una carga de ropa increíble. Y esa carga de ropa hace que el bebé esté con mucho calor. Y no solo es que le afecte la piel en este caso porque hay un sarpullido por calor, sino que además vemos que hay deshidratación, pues puede ser estreñimiento y además de que si es un recién nacido, pues se me duerme, no despierta, no mama, con todos los riesgos que esto acarrea, ¿no? Y luego tenemos la miliaria pustulosa, que esta por lo general es la que menos gusta, ¿no? Porque es como pequeñas ampollitas, como si realmente estuviesen llenas de materia, ¿no? Pero en realidad estas lo que necesitan es que el bebé esté bañado, esté sequito, no esté tan tapado y esto va a ir desapareciendo, ¿no? En los casos en los que veamos que puede pasar a un cuadro de infección, sí, pues tiene que ir al pediatra o al dermatólogo pediatra para que le indique el tratamiento adecuado para esa pielecita. Luego tenemos en la piel los hemangiomas. ¿Se dan cuenta de todo lo que se puede presentar? Solamente estamos en la piel, ¿no? De lo que podríamos encontrar en la piel, ¿no? Los hemangiomas se pueden localizar en cualquier lugar del cuerpo. Al hemangioma cuando es pequeño, pues lo conocemos como un hemangioma infantil o como un hemangioma de la infancia. Algunos le llaman la marca del nacimiento, ¿no? Porque algunos lo presentan desde el momento del nacimiento y es una coloración rojo brillante. En algunos puede tener el aspecto de como de un bulto gomoso, en otros de una mancha roja plana, ¿no? Estos están formados por vasos sanguíneos y son vasos sanguíneos adicionales presentes en la piel, ¿no? Algunos aparecen, como les digo, al nacer, otros puede ser que no aparezcan hasta el mes de vida, algunos aparecen durante la primera semana, el segundo, tercer, cuarto día, ¿no? ¿Dónde lo vamos a ver comúnmente? En el rostro, en el cuero cabelludo, en la espalda, en el pecho, ¿no? Pero podría aparecer en cualquier parte de la piel. Ahora, en general, cuando hay un hemangioma, no es necesario tratar el hemangioma en un bebé porque se entiende que va a desaparecer con el tiempo, normalmente, ¿no? Algunos desaparecen durante el primer año de vida y otros demoran mucho más, pero se espera que a los 10 años ya no queden rastros de estos hemangiomas. ¿Qué es lo que sí se tiene que vigilar en cada control? Que si yo veo un hemangioma que es como una mancha, que no tiene textura, es decir, yo la toco y la piel está como tal lisa y la mido, vamos a suponer, ¿no? Esta mide 1 por 1, es irregular, no tiene textura. Y viene el siguiente control y este hemangioma creció no solo a lo ancho, sino creció a lo alto, entonces sí tengo que hacer una interconsulta, ¿no? Porque el hemangioma no tiene que crecer más. Lo que el hemangioma tiene que ir haciendo es ir disminuyendo en tamaño hasta desaparecer. Pueden pasar años hasta que desaparezcan. Hay bebés que nacen con el hemangioma en la nariz, por ejemplo, y a los 6 meses que los vemos, ya el tamaño es más pequeño, ¿no? Algunos nacen con esto, por ejemplo, en la cabecita, y como es más grande, tiene una protuberancia, demora mucho más en desaparecer, pueden pasar años, ¿no? Cuando es en el rostro y por ejemplo, que implica ya la visión, sí tenemos que hacer referencia para que lo puedan evaluar, no porque exista un riesgo, sino por la localización. En general, un hemangioma, por ejemplo, también puede ser ¿no? Que vemos que tiene una protuberancia bastante marcada, está bajo el lóbulo, el lóbulo de la orejita, tiene altura, entonces lo que tengo que hacer es vigilarlo nada más, ¿no? Y sabemos que si es en el rostro, como en esta niña a nivel de los ojitos, pues sobre todo los tratan por un tema de estética, ¿no? Muy bien. Muy bien. Luego, ¿qué más podría encontrar yo si hago un examen físico, ¿no? Por ejemplo, en los miembros inferiores, ¿no? A nuestros pequeños. Podemos ver que puede existir. Uy, se me movió esto. Ya, podemos ver que puede existir una discordancia entre la altura, por ejemplo, de las rodillas. Aquí en la siguiente figura, en el pequeño, miren, ¿no? Él está boca abajo, pero miren cómo tiene apoyado el brazo izquierdo y cómo tiene apoyado el brazo derecho, ¿no? Entonces, la movilidad tiene que ser espontánea y aquí es una movilidad asimétrica.
¿Por qué? Porque tiene el puño derecho cerrado, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, la sospecha es de una hemiparesia. Si yo me voy a los miembros inferiores a vigilar las caderitas, lo mejor que se puede hacer es la vigilancia, la observación y los ejercicios, porque tenemos un tiempo de intervención para evitar que puedan haber secuelas, ¿no? Por ejemplo, a partir de los 3 meses ya le pueden hacer una radiografía si es que hay una sospecha de que hay un problema a nivel de sus caderas, como una displasia de caderas, ¿no? Si hay limitación en la abducción, si es que su abducción es menor a lo esperado, si es que Ortolani, Barlow son positivos, ¿no? Entonces, dependiendo de la edad, nosotros ya tendríamos que ir pensando en que ese pequeñito tiene que acudir a una interconsulta, ¿no? Ante la sospecha, interconsulta. Lo mejor que podemos hacer es prevenir. Es mejor pecar de preguntón siempre. Luego, por ejemplo, ¿qué es lo que podemos encontrar? Podemos encontrar pie cabo, podemos encontrar pie sambo, podemos encontrar sindactilia, podemos encontrar polidactilia, ¿no? Entonces, podemos encontrar un sinfín de problemas en nuestros pequeños y a veces ¿qué me ha pasado a mí, por ejemplo? Que veo a un recién nacido y lo veo en su cuarto control. Los 3 primeros controles, veo la historia, yo no lo he visto yo, llega a mí al cuarto control y cuando leo todo, el pequeño no tiene nada, no tiene nada, no tiene nada. Voy yo a hacer el examen físico y me encuentro con un pequeño con polidactilia en manos y en pies, ¿no? Y cómo es posible que después de 3 controles recién yo identifique que el pequeño, por ejemplo, tiene polidactilia. Entonces, esas cosas, por ejemplo, no se pueden pasar por alto. Pie sambo, pie cabo, no se puede pasar por alto. Limitación en las extremidades no se puede pasar por alto, ¿no? Tenemos que hacer un buen examen físico porque estamos hablando de vidas, de pequeñitos que podrían quedar con secuelas. Muy bien. Si yo veo, por ejemplo, la parte genital, ¿no? El examen genito anal, ¿qué me podría encontrar? Me podría encontrar criptorquidia, me podría encontrar genitales ambiguos, ¿no? ¿Qué más me podría encontrar? Fimosis, ¿qué más me podría encontrar? ¿No? Entonces me podría encontrar una serie de problemas, me podría, y tengo que conocer los tiempos hasta cuando la mamá puede esperar y hasta cuando no, ¿cierto? Por ejemplo, si me dicen, llega un niño a tus manos, recién nacido, palpas el escroto, no encuentras testículos, no me asusto, ¿no? Viene al su cuarto contra el recién nacido, me asusto, no me asusto. Estos testículos van a descender. Le enseño a la mamá que sí tenga que estar siempre al tanto, sobre todo, por ejemplo, lo baño, pues aprovecho que haga el examen físico ella también y tenemos un tiempo, ¿no? Como máximo, ¿hasta cuándo podríamos esperar? Hasta los 6 meses, no más, ¿no? Y esto es como mucho para que esos testículos no desciendan, como mucho, ¿no? Entonces, son situaciones que se podrían presentar y en las que hay que estar al tanto. Testículos no descendidos, un montón. En cada consulta, si es que tenemos varios niños en consulta, nos vamos a encontrar un montón en los recién nacidos, ¿no? Pero no es una situación de preocupación en los primeros días, ni mucho menos en los primeros meses, ¿no? ¿Qué más me puedo encontrar? Pues un hidrocele testicular, ¿no? ¿Esto podría pasar? Podría pasar. Los primeros controles me asusto tampoco, porque estos se resuelven espontáneamente, ¿no? Lo que sí hay que hacer es vigilancia, porque a veces mamá o papá tiene miedo y piensan que tienen que hacer algo o siguen el consejo de la abuela de que hagan X cosas, ¿no? Entonces hay que explicarles de qué se trata cada uno de los eventos que se presentan en los pequeños, hasta cuándo podemos esperar. Si nos dicen, no, pero yo quisiera pasar con el especialista, pues no te preocupes, te hago una interconsulta, que lo vea para que escuches la misma información y te quedes tranquila, ¿no? Los genitales femeninos, ¿no? También nos podríamos encontrar con eventos, claro, ¿no? Recuerden que la membrana himeneal, perdón, debe verse. Incluso puede ser muy protruyente cuando son recién nacidas, ¿no? Entonces, cuando se asustan las mamás, por ejemplo, cuando las bebés tienen los labios muy grandes, muy oscuros. Recuerdo un papá hace unos meses que ingresa y me dice, perdone que le pregunte esto, pero ¿por qué es así mi hija, ¿no? Entonces,
quito la ropita y le digo, a ver, vamos a ver qué pasó. Como era una recién nacida debe haber tenido 7 días. Tenía los labios bastante, pues, edematizados, inflamaditos, muy, muy oscuros. Además, las mamas también estaban bien, bien, desarrolladas para ser una recién nacida, con los pezoncitos bastante protruidos, ¿no? Entonces, aquí viene la explicación al padre de lo que son los rezagos hormonales presentes en el cuerpo de la madre que ahora están presentes en esa bebé, ¿no? Y así como han ingresado al cuerpo, pues se van a ir yendo al pasar de los días, no va a haber ningún problema, ¿no? No, no tiene que asustarse. ¿Qué es lo que nos podría asustar? Es que haya una malformación anorrectal, que es muy difícil que te llegue a tu centro de salud o a tu puesto de salud una malformación anorrectal o una imperforación, ¿no? ¿Por qué? Porque esto se detecta por lo general en el momento del nacimiento o en alojamiento conjunto, ¿no? Es muy difícil que llegue en otro momento, ¿no? Entonces, en mis recién nacidas, ¿qué hago? Descartar anomalías, ¿no? Descartar las anomalías congénitas, sobre todo hasta las 36 semanas de edad gestacional, porque es cuando el clítoris es bastante prominente, los labios mayores se encuentran muy separados, ¿no? Entonces, el efecto hormonal en las niñas hace que los labios mayores y los labios menores suelen verse bastante hinchados, bastante vascularizados, ¿no? Explicarle a la mamá, porque puede ser que te llegue consulta y te diga, no sé qué está pasando porque he visto en mi pequeña que tiene secreción, algunas blanquecinas, algunas transparentes, hasta una secreción sanguinolenta, ¿no? Entonces no hay que asustarse. Es propio del rezago hormonal que está presente en el cuerpo de la niña. ¿Qué es lo que va a pasar con estas secreciones? Así como aparecieron, se van a ir, que siga con su aseo normal. La secreción sanguinolenta por lo general aparece una o dos veces, no más, ¿no? Que lo conocemos como una falsa menstruación del recién nacido y no hay que asustarse, ¿no? Mm. Muy bien. Luego, si acabo yo con el cuerpo, la piel, todas las extremidades, entonces comienzo a hacer una evaluación de mi pequeño, una evaluación neurológica, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esta evaluación neurológica? ¿Hay algún audio que está abierto? A ver. Ya está, creo. A ver, ya, muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esta evaluación neurológica, no? Lo vamos a hacer a través de la evaluación de los reflejos de nuestros pequeños, ¿no? Ver si está presente el reflejo tónico del cuello, el reflejo de succión, el reflejo de búsqueda, el reflejo del moro, de la presión palmar, de la presión plantar, ¿no? De la parada estática de apoyo, la marcha, el reflejo de Galán. Estos reflejos y la respuesta y presencia de estos reflejos me indican a mí que el sistema neurológico está bien, ¿no? Que sus pares craneales están respondiendo de acuerdo a la edad del pequeño. Ahora, ¿estos reflejos van a estar presentes siempre? No. Recuerden que hablábamos la clase pasada que los reflejos tienen que ir desapareciendo o tienen que irse adaptando para que en el futuro yo pueda hacer algo. Por ejemplo, el reflejo palmar, ¿no? Si yo le pongo al bebé que está con la mano algo cerca de la mano, el que hace, lo presiona, ¿no? Es su reflejo palmar. Y esto en un futuro, ¿a qué le va a permitir al pequeño, ¿no? Esto le va a permitir desarrollar en un pequeño y transformarse en su respuesta a su, se me fue la palabra, para su motricidad, ¿no? Motricidad gruesa y su motricidad fina. Pero para que llegue a la motricidad fina, ¿cuánto va a pasar? Van a pasar años, ¿no? Él hace esto, hoy agarra mi dedo porque es un recién nacido, pero en un futuro, ¿qué agarrará? Agarrará las pinzas, agarrará los colores, agarrará los plumones, hasta llegar a agarrar muy bien el lápiz, el lapicero y poder escribir muy bien. Es más, hasta poder cepillarse muy bien los dientes él solo. ¿Y esto cuándo pasa? Pues entre los 8 y 9 años, ¿no? Entonces, a lo largo de su desarrollo, él va a ir evolucionando aquellos reflejos que tenía al nacer. Algunos desaparecen y otros van a dar pie a otro tipo de procesos en su desarrollo para que le permitan a él tener otras actividades, ¿no? Para que pueda realizar otras actividades.
Muy bien. Tenemos la evaluación de la función visual, ¿no? Lo tenemos que realizar en cada control de crecimiento y desarrollo, obviamente de acuerdo a su edad. Lo importante es la detección temprana de errores refractarios en la visión. Nuestro objetivo que es identificar anomalías en la visión, referir oportunamente, identificar factores de riesgo, ¿no? Si es un prematuro, definitivamente voy a tener que hacer la referencia porque el riesgo, cuanto más prematuro sea, va a ser mayor, ¿no? Una retinopatía, por ejemplo, ¿no? Si es un pequeño o una pequeña con síndrome de Down, también se tiene que referir. Si es un pequeño que nació con hidrocefalia, con microcefalia, con agenesia del cuerpo calloso. Entonces, cuando existe un precedente, se tiene que hacer referencia. Recuerden que el consultorio es consultorio de atención de niño sano. En el caso de enfermería, en el caso de que el consultorio de crédito lo esté llevando el médico, pues el médico obviamente va a poder hacer la determinación de este diagnóstico y seguramente, dependiendo del problema, hará la interconsulta como la haríamos nosotros a oftalmología, ¿no? Muy bien, cuando nuestros pequeños van creciendo, obviamente vamos a utilizar otros instrumentos como la cartilla de Snellen, por ejemplo, ¿no? Para saber cómo está mi pequeño. ¿Cuándo lo hago? Pues a partir de los 3 años. ¿Por qué? Porque él ya me va a poder determinar. Si el niño no me sabe decir las letras, recuerden que está la adaptación, ¿no? Patitas a la derecha, patitas a la izquierda, patitas hacia arriba, patitas hacia abajo, ¿no? Entonces nosotros podemos ir haciendo una adaptación. En la norma técnica de CRED, nosotros encontramos cuáles son las pruebas para la detección de alteraciones visuales, ¿no? Se lo pongo aquí como para que lo vean porque esto está súper detallado en la norma. Por ejemplo, ¿no? Te dice, ¿qué prueba de detección voy a hacer? Quiero hacer la inspección ocular, ¿no? Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a aplicar la prueba? Te dice que tú como evaluador te vas a poner a una distancia de 30 centímetros, que vas a dirigir la fuente de luz hacia los ojos de tu pequeño o de tu pequeña y vas a valorar las características del párpado, de las pestañas, de la conjuntiva, transparencia en la córnea, presencia y forma de la pupila, Tú así es como la presencia del excelente. lagrimeo. Cuidado con los audios, por favor. Los que puedo, yo los voy silenciando, pero a veces se me van. No, presencia de lagrimeo, si es que es permanente o no es permanente, si es que hay secreciones, coloración, etcétera, ¿no? ¿Y qué te dice la norma? Tú vas a ver qué alteración hay, ¿no? Si el resultado es anormal, entonces va a ser porque haya presencia de cualquier alteración de las que se han descrito, ¿no? Entonces, ¿cuándo puedes hacer tú este examen? Desde que nace hasta los 5 años. ¿Y qué es lo que vas a hacer como indicación para referencia al oftalmólogo? Que hay una anormalidad estructural, por ejemplo. No es más, te dice la norma hasta qué puedes colocar para que sea fundamentada tu referencia, ¿no? Y así tienes varias pruebas de detección, reflejo el parpadeo, reflejo pupilar, reflejo rojo binocular, el seguimiento de ambos ojos, fijación monocular, ¿no? Entonces, según van creciendo nuestros pequeños, nosotros vamos a ir notando que va a ir cambiando su observación, su fijación, su movimiento, ¿no? Y dependiendo de los cuidados que tenga el niño, vamos a ver si es que hay lacrimeo, si hay secreción, si les lavaron los ojitos con manzanilla, si les pusieron pepino en los ojitos, qué sé yo, cualquier cosa que pueda estar dentro de las prácticas culturales, ¿no? De la familia, pero también están presentes problemas que puedan ser genéticos que no se hayan detectado a tiempo, ¿no? Muy bien. Luego hacemos una evaluación de la función auditiva. Igual, se realiza en cada control de crecimiento y desarrollo. Siempre vas a tener como objetivo identificar de forma precoz cualquier causa que pueda relacionarse, por ejemplo, con hipoacusia, porque voy a tener que referir oportunamente, ¿no? ¿Quiénes son los que podrían tener mayores problemas? Prematuros, aquellos pequeños que hayan tenido infecciones, que hayan estado hospitalizados, por ejemplo, en UCI, aquellos niños que hayan sufrido de hiperbilirrubinemia, aquellos niños que hayan nacido con pesos inferiores a 2 kilos y que exista la historia familiar, ¿no? De repente papá tiene hipoacusia, mamá tiene hipoacusia, el abuelo tiene hipoacusia, el hermano nació con hipoacusia, entonces en ambas situaciones tenemos que estar muy
muy atentas, ¿no? Y para eso está nuestra valoración, nuestra historia clínica, para saber a ciencia cierta qué puede pasar. Ahora, tu sospecha de hipoacusia, tú la vas a poder valorar. ¿Qué es lo que te dice la norma? Lo vas a poder encontrar de acuerdo a los meses, ¿no? En menores de 24 meses, ante la ausencia de, para ti es una sospecha de hipoacusia. Por ejemplo, desde que nace hasta los 3 meses, sobresalto o despertar por ruidos, parpadea, abre los ojos por los ruidos, es decir, si no hay esto, es decir, está ausente, me tengo que preocupar, porque los bebés generalmente nosotros los acostamos y tenemos muchísimo miedo que alguien haga ruido. ¿Por qué? Porque ni bien lo acuesto y cayó algo en la mesa, ¿no? O alguien hizo la palmada, el bebé inmediatamente se sobresalta, ¿no es cierto? Y se sobresalta y no solamente hace sobresalto, sino abre los ojos, ¿no? Ante un ruidito de la puerta, se cayó algo, la ventana, parpadea. Entonces, si hay ausencia de estas respuestas, sospecha de hipoacusia. Entre los 3 y los 6 meses, el bebé se debería de tranquilizar con la voz materna, se debería de detener al escuchar sonidos nuevos, pero además busca el sonido, ¿no? Es esa edad en la que el niño se distrae con todo, ¿no? Y empieza a tener hasta en problemas con la lactancia porque está lactando lo más tranquilo, pero alguien le habla, se distrae, ¿no? Se voltea. Si no hay esto, es decir, hay una ausencia, el bebé llora, mamá le habla y el bebé no se calma, el bebé está mamando, pasan, hace ruido y el bebé no se sobresalta, entonces sospechamos de hipoacusia. Si de 6 a 9 meses nuestro pequeño tiene que disfrutar con juguetes nuevos, ¿no? Ya tiene que comenzar con los disílabos. Es el momento en el que papá y mamá discuten por pelear qué dijo primero, ¿no? Si dijo papá o si dijo mamá. ¿Por qué? Porque a esta edad ya nos dicen papá, mamá, agua, ¿no? Entonces, y si no están presentes, obviamente sospecha de hipoacusia. De 12 a 15 meses, respuesta a su nombre, ¿no? A Emilio, Juanito, Pepito, Julito. Julito, no, eso no. Y Julito o te puede desafiar o puede hacerte caso, pero Julito tiene que darse cuenta. Si no se da cuenta, si no me escucha, si no voltea mi llamado, si no se gira su nombre, sospecha de hipoacusia, ¿no? Si su vocabulario es muy limitado, tiene que tener al menos de 3 a 5 palabras, tiene que imitar sonidos, me tiene que hacer onomatopeyas, ¿no? Entonces, si no está presente, sospecha de hipoacusia. En el preescolar y en el escolar vamos a encontrar que repite las palabras, que usa gestos para comunicarse, no sigue instrucciones, su mirada se fija más en los labios de la persona que le está conversando y tiene una alteración del lenguaje, ¿no? Entonces, en estos casos hay que tener sospecha de hipoacusia. Vamos a ver que hay retraso en el lenguaje, que podría ser por causa de consumo de fármacos autotóxicos, por la presencia, porque haya habido alguna fractura, porque haya habido una infección no tratada y se convirtió en una otitis que era aguda y se convirtió en una otitis media, ¿no? Y avanzó, ¿no? Entonces podrían ser varias las causas. Obviamente genética también está dentro de las posibles causas. ¿Cuáles se consideran como un factor de riesgo, por ejemplo, de hipoacusia en un recién nacido? Si estuvo más de 5 días en UCI o en UTI neonatal, es un factor de riesgo. Si tuvo infecciones neonatales como la presencia de citomegalovirus, toxoplasmosis, meningitis bacteriana, sífilis, rubiola, virus de herpes, es un factor de riesgo. Si hubieron infecciones durante el periodo de lactante, ya sea viral o bacteriana, también alteraciones craneofaciales, ¿no? Sobre todo aquellas que comprometen el hueso temporal y el pabellón auricular, ¿no? ¿Cuál podría ser? Fisura labiopalatina, por ejemplo, ¿no? Si pesó menos de 2 kilos al nacer, si fue prematuro, si tuvo presencia de hiperbilirrubinemia, pero que además esta requirió que haya transfusión sanguínea y si hay una historia familiar de hipoacusia, también no tiene que ser un factor de riesgo. Muy bien. Entonces, cuando yo quiero hacer la evaluación del crecimiento, por lo general, ¿qué hago? Peso, talla, perímetro cefálico, pero me olvido de la velocidad de crecimiento, ¿no? Entonces, los parámetros más comunes son esos tres, ¿no? Vemos peso, talla, perímetro cefálico. Y el más importante es la velocidad de crecimiento y es el que nosotros calculamos y nos permite saber
cómo va realmente, ¿no? El peso, ¿qué es lo que tengo que tener yo bien claro? Que mi balanza sea, yo prefiero que sea digital, que esté calibrada, solo 5 más, menos, no más, que esté en una zona plana, que sea rígido. Mi bebé tiene que estar siempre desnudo, es decir, sin ropa, sin pañal. Suena obvio, pero les juro que a veces no se hace, ¿no? Entonces se pasa por alto, no se calibra la balanza con cada pequeño, tanteamos la ropa, le damos un, bueno, esto debe pesar tanto y esto debe pesar tanto, ¿no? Nos olvidamos que ese pañal puede tener un peso de 20, 15, 25 gramos, dependiendo de la marca, en el recién nacido, porque los he pesado, pero nos olvidamos que puede haber orina, puede haber heces, puede haber restos, ¿no? Entonces, todo esto hace que haya una medida errónea, ¿no? Entonces, lo ideal cuando nosotros pesamos o cuando nosotros tallamos es que lo hagamos de 2 a 3 veces, es decir, no es suficiente con que esté desnudo y que yo lo pese, no, es lo pongo, lo levanto. Ya vi vamos a suponer que pesaba 3 kilos 500, lo vuelvo a poner, lo levanta. 3 kilos 450, lo vuelvo a poner, lo levanta. 3 kilos 550. La suma de los tres entre tres, ese promedio es el peso, ¿no? No siempre me voy a guiar solamente de un peso, es lo ideal para poder tener el peso adecuado. Y se van a dar cuenta a veces que la variación no son 50 gramos, sino más por el movimiento del bebé, por el lugar donde lo colocas, ¿no? Siempre va a haber una variación. Con la talla pasa lo mismo, ¿no? Para tallarlo, yo prefiero también hacerlo hasta 3 veces. Siempre busco que la mamá o el papá me ayuden porque necesito que esa cabecita esté fija, necesito que esas rodillitas no se doblen y que el piecito esté realmente recto para yo poder hacer una medida adecuada, ¿no? Lo ideal es que se haga hasta 3 veces, ¿no? El perímetro cefálico lo tenemos que hacer de forma rutinaria, ya les dije, 3, 4 años, hacer bien la medición, ¿no? Colocar, utilizar una buena cinta y hacer bien la medición. ¿Por qué? Porque una mala medida me puede generar un diagnóstico erróneo, ¿no? Por ejemplo, puedo decir microcefalia sin haber evaluado bien su desarrollo neurológico, sin haber visto bien los hitos del crecimiento, los hitos del desarrollo, si tiene logros o no tiene logros, ¿no? Entonces, ver la parte de la genética, ¿no? Él tiene la cabeza chiquita y me volteo y el papá y la mamá tienen cabeza pequeña. No, hay pequeñitos que te llegan que aparentemente la fontanela está casi cerrada, pero si tú lo sigues evaluando ese pequeño durante el año contigo, te vas a dar cuenta que esa fontanela sí, en realidad parecía que estaba cerrada, pero se va cerrando de a poquito, 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 ¿no? Es mucho más paulatino. Entonces, hay que hacer una buena evaluación cuando hablamos de crecimiento, ¿no? El peso y la talla son importantes, el perímetro cefálico y la velocidad de crecimiento tiene su propia gráfica y no tenemos que dejarla pasar, ¿no? Sobre todo recordando que los primeros 4 meses el bebé tiene un ritmo de crecimiento muy, muy, muy rápido y luego comienza a aplanarse un poco y no quiere decir que esté pasando algo con el bebé, sino que tuvo un inicio brusco, se aplana y continúa, ¿no? Muy bien. ¿Cómo vamos a valorar el crecimiento? Nosotros tenemos tablas estandarizadas, son tablas de crecimiento, las gráficas de crecimiento que nos lo dio la Organización Mundial de la Salud y están basadas en las gráficas que trabajaron en el 2006, ¿no? Estas tablas fueron elaboradas con muestras de niños, se hicieron muestras de más de 8.000 niños de diferentes países como Brasil, Estados Unidos, Ghana, India, Noruega, Omán, ¿no? Niños además que tenían lactancia materna, alimentación adecuada según las recomendaciones que se daban en ese momento. Entonces, ¿qué demostró el estudio? Que los niños de todas las partes crecen con patrones similares, ¿no? Cuando se cubren sus necesidades de salud, de nutrición, de cuidados y además se presenta a los lactantes amamantados como el modelo de crecimiento y desarrollo normal, ¿no? Entonces, estas tablas, por ejemplo, si tendría que dar alguna observación es que nosotros no tenemos el mismo biotipo, por ejemplo, que en Brasil.
hablando de Sudamérica. Pero si nos vamos un poquito más allá a otros países, tampoco Estados Unidos porque son muy altas, pero en India, por ejemplo, tenemos ciertas similitudes en la estatura, ¿no? Entonces, si bien es cierto, no son tablas que nos midan a todos en las mismas condiciones, sí son tablas estándar que nos ayudan a determinar cómo es que están actualmente nuestros pequeños, ¿no? Entonces, em, entender además, por ejemplo, que estas tablas nos hablan de los percentiles, por ejemplo, ¿no? Si se encuentra en el percentil 85, si se encuentra en el percentil 15, si se encuentra en el percentil 30, en el percentil 70, ¿no? Lo importante es la evolución en el tiempo, no siempre la medida en el momento, recuerden eso, ¿no? Muy bien, estas son las tablas con las que nosotros trabajamos, ¿no? Si bien es cierto, puede dar el caso de necesitar tablas especiales para el caso de bebé prematuros, ¿no? Pero en general trabajamos con estas tablas, ¿no? Que las vamos a encontrar en percentiles y en desviaciones estándar. Ahora, para casos especiales, por ejemplo, para nuestros prematuros o nuestros pequeños con síndrome de Down, tienen sus tablas específicas. Ahora, las tablas de Fenton no son difíciles de manejar, se las puse aquí un poco más grande, porque lo que hace es medir el peso, la circunferencia cefálica y mide la talla, ¿no? Ay, espérenme. Muy bien, entonces, esto lo utilizamos ¿en quién? En nuestros prematuros. ¿Hasta cuándo lo vamos a utilizar? Hasta que llegue a las 50 semanas de gestación, ¿no? En las 50 semanas de gestación cambio a la tabla normal con la que trabajamos todos, que son estas tablas. Pero si es prematuro, hasta las 50 semanas trabajamos con las tablas Fenton, ¿no? Voy a medir el peso, voy a medir la circunferencia cefálica y además voy a medir la talla, ¿no? Estas tres en esta tabla. Muy bien. Esto es para recordar qué nos dice nuestra norma, ¿no? Cómo es que nosotros tenemos que tener la interpretación de la velocidad y la tendencia de la curva de crecimiento, ¿no? Es decir, cómo voy a hacer yo mi gráfica para saber eh, cómo es que nosotros vamos a interpretar, ¿no? Si tiene un crecimiento adecuado, si tiene un crecimiento inadecuado, ¿no? Por ejemplo, de aquí yo lo maximizo, ¿no? Crecimiento inadecuado, ¿por qué? Porque hay una señal de alerta, ¿no? Entonces, esta señal de crecimiento inadecuado está traducido en un incremento nulo de peso, es decir, vino con 3, regresa hoy con 3, ¿no? Entonces, su longitud, su estatura, se visualiza todo en el control. Tengo que tomar en consideración la medida de ese momento y el por qué, por ejemplo, en un mes, vamos a suponer que mi niño se fue, voy a poner un ejemplo, nada más 3 kilos, pero es un ejemplo ficticio, y me viene al siguiente mes y me sigue teniendo 3 kilos, obviamente es una señal de alerta, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Y hay que investigar qué ha pasado, por qué se ha mantenido el peso, no subió, qué sucedió con mi niño en este tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque puede ser que este pequeño se haya enfermado y la mamá nos diga, ha estado 7 días con diarrea, ha estado 3 o 4 días con diarreas, se estaba curando y empezó con un proceso respiratorio y en todos estos procesos, como les gusta mucho, han ido a muchas visitas y se han llenado de antibióticos, sus defensas se han ido abajo, ha perdido el apetito, entonces hay un precedente para que esta medición está haciendo. Entonces, esta medición a mí me pone en alerta porque es una medición en el momento, no es una medición en el tiempo. Es decir, al mes estaba bien, 2 meses estaba bien, 3 meses estaba bien, uy, ¿qué pasó aquí? Se aplanó, ¿no? Pero luego regresa después de mis evaluaciones porque obviamente yo no voy a esperar a que llegue un mes, ¿no? Yo lo voy a citar antes porque necesito ver cómo está marchando, ¿no? Entonces veo que empieza a subir, ok, entonces era por el evento que ha sucedido, pero si se mantiene no ha habido un evento, entonces sí es una señal de preocupación, ¿no? Porque no hay nada que cause este aplanamiento. Muy bien, entonces nosotros vemos el índice nutricional de ganancia de peso y de talla, ¿no? Entonces, ¿cuánto deberíamos de ganar de 0 a 3 meses? Está en nuestra norma y está basado en el patrón de referencia de la OMS del 2006.
De 0 a 3 meses nos dicen debemos de crecer unos 4 centímetros al mes y en peso deberíamos de ganar 40 gramos por día, ¿no? En el recién nacido, les voy a decir, en los más pequeñitos, yo he visto todo el tiempo que vengo evaluándolos, que ganamos en promedio 20 al día, ¿no? 20, 30, algunos pueden llegar al 40, pero en general es el promedio que venimos ganando. Según van creciendo, ese promedio sí va a ir aumentando, nos vamos a dar cuenta, y luego vuelve a disminuir, ¿no? Por ejemplo, de 7 a 12 meses ya no gana lo mismo que al principio, y de 4 a 6 meses, recuerden que nuestro pequeño hace como un aplanamiento y luego vuelve a subir, ¿no? Muy bien. ¿Cómo medimos nosotros la clasificación del estado nutricional? Con desviaciones estándar, ¿no? Que son nuestros puntos de cohorte. Entonces, ¿qué es lo que me va a indicar a mí? Si es que hay sobrepeso, si es que está con un peso normal, si es bajo peso, si tiene un bajo peso severo, ¿no? Peso para la edad, peso para la talla, talla para la edad, ¿no? Y esto lo vamos a ver en desviaciones estándar. ¿Cuándo digo yo que es normal? Cuando está entre +2 a -2 en mi tabla, ¿no? Por arriba sobrepeso, por debajo bajo peso. Si hablamos peso para la edad y peso para la talla, pues por encima sobrepeso, por debajo desnutrición crónica y en la talla para la edad o es alto o tiene talla baja, ¿no? Muy bien. Esto aquí igual. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué herramientas utilizamos o qué tiene que traer la madre a cada una de sus consultas? El carnet de crecimiento y desarrollo o el carnet de atención integral de salud del niño menor de 5 años. Y decimos atención integral porque en este carnet no solo están los datos de filiación, están las tablas de evaluación del desarrollo, están los controles. Para el peso y la talla, están las consejerías que va a recibir en cada uno de los grupos etarios, ¿no? Entonces, y además voy a hacer un control de peso, control de talla, control de perímetro cefálico y además va a encontrar consejerías de acuerdo a higiene y lavado de manos, lactancia materna, consumo de hierro, alimentos fortificados, alimentos enriquecidos, ¿no? Entonces, esta herramienta es vital para que la madre se pueda ir con la información completa, ¿no? Ustedes en consulta, cuando acaban todos, se han dado cuenta que les piden además una serie de documentos, ¿no? Como el registro de seguimiento de atención integral. ¿Y por qué se llama atención integral? Pues porque van a tener que vaciar datos no solo del control, sino de la suplementación, de la atención del desarrollo, suplementación, si es que hubo atención de morbilidades, descarte de enfermedades, inmunizaciones. Y todo lo que enmarca la atención integral del niño. Muy bien. Luego, ahora vamos a ver las escalas de evaluación. Voy a intentar, porque no me abre. Denme un segundo porque quiero que esto se... Porque no se abre todo. Denme un segundo porque... Ah, perfecto. No me di cuenta. Ya. Muy bien. Vamos a trabajar las escalas de evaluación. Por favor, Denis, me pasas la voz en el tiempo. Voy a tratar de no demorar mucho. Tenemos, por ejemplo, el EDP, que es la escala de evaluación del desarrollo psicomotor para nuestros peques de 0 a 24 meses. ¿Cuánto me tengo que demorar yo? Entre 10 a 20 minutos. Obviamente, menos expertise, mayor expertise, ¿no? Cuanto más expertise tenga yo en estos instrumentos y dependiendo de la edad de mi pequeño, obviamente me demorará menos tiempo y si no, pues más tiempo. Normalmente nos demoramos 10 a 20, no siempre, ¿no? A veces nos demoramos más. El EDP, ¿de qué consta? Consta de 75 ítems, son 5 ítems por cada edad. ¿Qué es lo que va a medir? Mide el éxito o el fracaso en una tarea que nosotros le hayamos propuesto al pequeño. ¿Qué vamos a considerar? 15 grupos de edad, es decir, un mes, 2 meses, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de forma consecutiva. Luego 10, 12, 15, 19, 21 y 24, ¿no? 15 grupos de edad. ¿Qué técnica vas a utilizar tú para poder hacer
el, el LDP, ¿no? ¿Qué es lo que tú vas a utilizar? Tu observación y tus preguntas, ¿no? Cuando hablamos de observación, vas a ver cuáles son las conductas del niño frente a situaciones específicas. Y las preguntas las vas a dirigir al papá, a la mamá, al acompañante o al cuidador principal, ¿no? Yo observo al niño, pero mis preguntas van al padre. ¿Qué área de desarrollo vamos a evaluar? El lenguaje, social, coordinación y motora. En el área del lenguaje es el área que abarca tanto lenguaje verbal, no verbal, reacciones al sonido, si es que hay soliloquio, vocalizaciones, emisiones verbales. En la parte social yo voy a evaluar el comportamiento del niño basado en su reacción emocional frente a personas o en el ambiente, en el aprendizaje por medio de la imitación. En la coordinación, yo voy a ver reacciones del niño basadas en su coordinación de funciones sensoriales, motricidad, por ejemplo, la coordinación oculomotriz, ¿no? Ojo-mano, y cómo se adapta al ambiente, a los objetos. Y motor, obviamente, el control de postura, su motricidad, ¿no? Es lo que yo voy a evaluar en mi pequeño. Muy bien, ¿qué necesito? Sabemos que para el EDP hay toda una batería de 11 objetos que son simples, de bajo costo, pero además necesitas tener tu manual de administración y tu protocolo y hoja de registro, ¿no? Entonces necesito mi campanita, mi aro, mi cuchara, mis cubos, mi tela o mi pañal o mi mantita, lo que necesite para cubrir. Necesito papel, necesito el gráfico de las muñecas, necesito crayolas, necesito una varita, necesito un frasquito a donde pueden ir pastillitas, a donde pueden ir semillitas. Yo tengo que adaptar a mis necesidades, ¿no? Y obviamente siempre con vigilancia por la edad del pequeño. Muy bien, tú tienes que tener tus formatos porque es lo que te va a ayudar a ti saber qué material vas a utilizar de acuerdo al rango de cada edad. Por ejemplo, si tiene un mes, uso la campanilla y la argolla. A los 2 meses no voy a utilizar ninguna, a los 3 meses campanilla y argolla, a los 4 meses utilizo campanilla y cuchara, por ejemplo, ¿no? A los 24 meses uso la cuchara, uso los cubos, uso el lápiz, uso el palo, la muñeca. Entonces, dependiendo de la edad de mi pequeño, yo utilizaré un material diferente, ¿no? Muy bien. Por ejemplo, vamos a empezar a trabajar con los ejemplos, ¿no? Yo tengo un lactante de 4 meses, 15 días. Entonces, ¿qué datos necesito yo para poder graficar? Necesito la edad cronológica y necesito la edad mental. Mi edad cronológica, ¿cómo la voy a sacar yo? Los meses de mi pequeño por 30 me va a dar la edad en días, ¿no? Entonces, 4 por 30 son 120 más. ¿Cuántos meses, cuántos días tiene? 15. 4 por 30 más 15 son 135 de edad cronológica, ¿no? Voy a agarrar un lapicito. Ay, no me dejan, ¿por qué? Bueno, ya no importa. La edad mental, ¿cuál va a ser? El mes base por 30 más el puntaje de los meses superiores, ¿no? Entonces yo tengo mi mes base que es 4 por 30, yo comencé en el mes base que es su edad y empiezo a evaluar los siguientes ítems. Cada ítem vale 6, entonces 6 más 6 más 6, 138 días. Esta edad cronológica en días se divide entre la edad mental. La edad cronológica en meses, ¿para qué te sirve? Para determinar el mes de inicio de tu prueba. Ojo, siempre vas a comenzar la prueba con el mes inferior a la edad cronológica en meses. ¿Su edad cronológica en meses cuál es? 4. ¿Cuándo voy a comenzar yo la evaluación? A los 3 meses en mi formato, ¿ok? Entonces, sabemos que consideramos 15 grupos. ¿Cuáles son? 0, 24 meses. Entre los 0 y 24 meses considero un mes, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de forma consecutiva y luego 10, 12, 15, 18, 21, 24, ¿no? Entonces, la razón entre la edad mental, ¿cuál es mi edad mental? 138. Y la edad cronológica, ¿cuál es? 135. Ese valor a mí me da 1.2. Este es mi coeficiente de desarrollo. Entonces yo voy a buscar el valor de este
en mi tabla. Por eso es que necesito mis tablas, mis documentos, ¿no? Entonces, el coeficiente de desarrollo que es igual, este 1.2 es igual a 0.92%, es igual a 92. El valor de cada ítem va a variar según la edad. Por ejemplo, de 1 a 10 meses yo le voy a dar 6 puntos, como aquí, 4 meses, 15 días, entonces son 3 ítems que desarrolló, del siguiente le doy 6 a cada ítem. ¿Qué pasaría si tuviese más de 12 meses o 12 meses? No le voy a dar 6 a cada ítem, le voy a dar 12. Entonces, por ejemplo, aquí sería, supongamos, 12 meses por 30 más 12 más 12 más 12 y me cambiaría el valor, ¿ok? Y si tiene 15 meses a 24, cambian los valores por ítem, ya serían 18 puntos, ¿no? Entonces, con estos datos, yo ya tengo mi coeficiente de desarrollo. En este caso, para los 4 meses, 15 días, de acuerdo a los ítems desarrollados, él me obtiene un 92. ¿Qué me dice a mí mi interpretación? Que mi coeficiente de desarrollo mayor o igual a 85 me dice que mi niño está normal, no hay riesgo en el desarrollo. Pero si estuviese entre 84 y 70, tiene riesgo en el desarrollo y tendría que determinar en cuál de las áreas que también se puede hacer, ¿no? Si es menor o igual a 69, hay un retraso. Entonces, la puntuación de los ítems no va a admitir graduaciones. Ojo, existe solo dos posibilidades: o hay éxito o hay fracaso frente a la tarea que se le ha propuesto a nuestro pequeño. Vamos a verlo en el formato, porque a veces lo vemos así en los números y nos enredamos un poco, ¿no? Entonces vamos a ver en el formato. Yo tengo mi protocolo de registro de la escala de evaluación EDP, ¿verdad? Nombres, apellidos, fecha de nacimiento, la edad, la fecha, edad mental, edad cronológica, el valor entre la edad mental y cronológica, los valores a evaluar tanto en el área de coordinación social, lenguaje motora, y los ítems que yo voy a medir, ¿no es cierto? Estos son mis ítems. Entonces me voy y recuerden el ejemplo que teníamos, ¿no? Hace un momento. ¿Con quién hemos trabajado? Con un niño que tiene 4 meses, 15 días, ¿no? Entonces voy a trabajar con él. Si tiene 4 meses, 15 días, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Me voy a ir ¿a dónde? Al mes anterior, ¿no? Por eso es que les pongo esta pantalla. Entonces, yo me voy al mes anterior. Me voy a los 3 meses y digo, ah, mira, primer ítem cumplió, segundo cumplió, tercero cumplió, cuarto cumplió, quinto cumplió. Me cumplió todos los de los 3 meses. Ahora voy a evaluar si cumple los de su edad, sus 4 meses, 15 días. ¿Cumple? Si cumple, si cumple, si cumple, si cumple. Oye, cumplió. Entonces, ¿qué puedo hacer? Continúo evaluando. A ver, ¿cuántos más puede cumplirme del siguiente mes? ¿Me cumple? ¿Me cumple o no me cumple? Me cumplió 3 más del siguiente mes. Nos estamos poniendo como el ejemplo. Entonces, ¿yo qué voy a utilizar? Sus evaluaciones de esta edad más la que sigue. Entonces, esto en traducción me deja a mí, ay, se me fue aquí, me deja ver a mí que la edad cronológica en días que era es el mes por 30 más los días. Entonces, ¿cuántos meses tiene? 4 meses por 30 más los 15 días tiene 135. Su edad mental, ¿no? Entonces tengo el mes base más 30 más el puntaje obtenido de los meses superiores. ¿Cuál es su mes base? 4 meses. ¿Por cuánto? Por 30, que es la constante, y el puntaje de los meses superiores. Me hizo la primera, me hizo la segunda, me hizo la tercera del mes superior. Entonces, ese puntaje por tener 4 meses, 6 por cada uno, 18. ¿Cuál es su edad mental? 138. Entonces, ¿qué hago? Edad mental entre edad cronológica, 138 entre 135, 1.02. Ese 1.02 lo llevo a mi tabla y me da el 0.92. ¿Y qué me dice? Multiplícalo por 100 y tienes el valor de su coeficiente, ¿no? Su coeficiente de desarrollo 92. Entonces mi pequeño está, ¿cómo está? Aprobado. ¿Por qué? Porque está muy bien. ¿Hasta aquí lo hemos entendido? El EDP. Queremos leerles a ver cómo vamos hasta aquí.
A ver, queremos Sí, ¿no? leerles. Facilito, ¿verdad? Así facilito. Muy bien, perfecto. Muy bien, entonces seguimos avanzando. Muy bien, entonces ahora vamos a ver si ya vimos el EDP. Está facilito, ¿verdad? Gracias, Chujoy. Adoro enseñar. Muy bien, entonces ahora, por ejemplo, esta es mi tabla, ¿no? Recuerdan 4 meses. ¿Cuánto? Esta es la tabla. Ustedes se van a su documento, a su EDP y se van, ¿no? Primero para ver el coeficiente. Entonces digo, mi constante siempre es 30. Busco 4 meses, porque tenemos páginas por cada mes. 4 meses. ¿Cuánto me salió? 0,92. Entonces yo busco aquí, no, 1,02, ¿verdad? 1,02. Como me salió 1,02, mi valor, ¿cuál va a ser mi valor estándar, mi puntaje estándar? 0,92. Esto lo multiplicaré por 100 y me dará el valor que yo necesito. Muy bien. El test peruano de evaluación del desarrollo es de 0 a 30 meses. Este test es el que lo utilizamos más, ¿no es cierto? Porque nos permite medir el perfil general de desarrollo de nuestro pequeño, el potencial de sus capacidades y nos permite además detectar retrasos funcionales y orgánicos. Ahora, lo llamamos el test peruano del desarrollo, pero también el test abreviado, ¿no? Porque nosotros observamos, lo tenemos ahí delante de nosotros, entonces voy observando, ¿no? A los meses, ¿qué, ¿qué es lo que hace mi pequeño? ¿Controla o no controla la cabeza? Si cuando está sentado, si hace rotaciones, si hace marchas, ¿no? Dependiendo de los meses, qué es lo que me va haciendo. Entonces, este es el test que tenemos nosotros en el carnet porque nos permite hacer un manejo un poco más rápido, ¿no? Pero por eso es que la norma nos dice cuándo voy a utilizar el EDDP y cuándo voy a utilizar el TEPSI. Muy bien. Ustedes saben que a veces he visto que también se confunden en el cálculo de la edad cronológica, ¿no? Entonces, este cálculo de edad cronológica lo que nos permite a nosotros es saber la fecha, por ejemplo, de evaluación. Vamos a suponer que se evalúa el 17 de mayo de 2025, pero nació el 2 de diciembre del 2024, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo? Resto a los 17 días menos los 2 días me da 15. ¿Yo puedo restar 4 de 12? Pues no, no voy a poder. Entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a prestar 12 meses, porque recuerden, son días, meses, años. Le presto 12 meses para poder hacer mi resta, ¿no? Entonces, en ese caso, yo voy a tener aquí mis 4 meses, ¿no? Entonces, como ya, y se me fue. Como ya le presté, pues aquí se quedó en 0. Entonces, de aquí saco yo mi edad cronológica, ¿no? De la fecha de evaluación menos la fecha de nacimiento, tengo los 4 meses, 15 días, ¿no? Muy bien. ¿Y qué pasa si es que son prematuros? Tengo que hacer la corrección de la edad prematuro. Entonces, la edad que debería de tener si naciese a las 40 semanas, que es la fecha, el tiempo estándar que utilizamos, ¿no? Entonces, primero, ¿qué voy a hacer? Calculo la edad cronológica. Después calculo las semanas de prematuridad. Es decir, si son 40 semanas menos la edad gestacional al nacer, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso yo voy a obtener luego la edad cronológica en semanas menos las semanas de prematuridad. Entonces, con esa corrección yo ya conozco la edad. Entonces, tengo la edad corregida cronológica para alguien que nació a término y cómo debo hacer la corrección en caso de prematuros. Muy bien. Ahora tenemos el TEPSI y aquí ya vamos terminando. El TEPSI, ¿qué es lo que hace? Tamizaje, detecta de forma gruesa los riesgos, los retrasos en el desarrollo psicomotor infantil a través de qué? De nuestra observación. ¿Y qué vamos a observar? La conducta del niño frente a situaciones propuestas por ti como examinador. Lo vas a aplicar a todos los pequeños de 2 a 5 años de edad. Este test está compuesto por 52 ítems y está distribuido en subtests, ¿no? Estos subtests que son coordinación, lenguaje, motricidad. En la coordinación evalúa 16 ítems. ¿Qué mide? Básicamente motricidad fina, respuesta grafomotriz en situaciones variadas donde tienen que incidir el control y los factores perceptivos, no lo que percibe. El lenguaje nos va a venir 24 ítems
nos mide el lenguaje comprensivo, el lenguaje expresivo, la capacidad de comprender, de ejecutar ciertas órdenes, manejo de conceptos básicos, vocabulario, y luego tenemos el subtest de motricidad, que evalúa 12 ítems y mide movimientos y control de su cuerpo, partes de cuerpo, en un momento, ¿no? Puede ser largo, puede ser breve, esto va a depender mucho de la propuesta del examinador. Muy bien. El TEPSI es mucho más largo que el EDP, ¿no? Nosotros en cuánto lo hacíamos, 10 o 20 minutos, ¿no? El TEPSI lo hacemos entre 30 a 40 minutos y esta diferencia de 10 minutos también va a variar mucho con la expertise del examinador, ¿no? Dependiendo de quién lo evalúe, pues vamos a poder decir el tiempo que puede demorar. Si la conducta que estamos evaluando en el ítem se aprueba, se otorga puntos. Si no se aprueba, se otorga 0 puntos, ¿no? Y aquí no existen los términos intermedios, porque a veces decimos, uy, parece que sí, le faltó un poquito, no. Entonces tenemos que ser muy conscientes que es una evaluación del desarrollo, ¿no? No es que estemos evaluando a un amiguito para ayudarlo a pasar, no, no es así. El protocolo de aplicación se desarrolla en sentido vertical y contiene la información de la edad cronológica, la clasificación por cada subárea, la descripción de cada ítem y el puntaje, ¿no? Hay que valorar 1 aprobado, 0 desaprobado, ¿no? Entonces, hay instrucciones específicas que se tienen que tener en cuenta. Vas a obtener la edad cronológica, que ya la conoces, vas a obtener el puntaje bruto de cada subtest y esto ¿cómo lo obtienes? Sumando todos los ítems aprobados por cada subtest. Acuérdate que cada subtest tiene una cantidad de ítems. Se realiza la suma total de cada subtest y del puntaje bruto total del test. Obtienes un puntaje escala o un puntaje total, realizas la conversión a puntaje bruto, que está basado en la tabla del puntaje estándar por edad, por cada subtest y de la suma total, ¿no? Entonces aquí vas a conocer tú una interpretación según el puntaje. Si el puntaje T es mayor a 40, decimos que el niño tiene un desarrollo normal. Si el puntaje T está entre 30 y 39, hay riesgo. Y si el puntaje es menor a 29, hay un retraso, ¿no? Igual que en el EDDP, vamos a pasar a un ejemplo. Tenemos nuestra ficha, ¿no? En el que tenemos los datos del niño, la edad en meses y en día, ¿no? Esta vez vamos a trabajar con 3 años, 5 meses, 7 días. Vamos a encontrar en esta ficha que tenemos el resultado del test total, puntaje bruto, puntaje T, categoría y los valores de acuerdo a cómo se encuentre, ¿no? Vamos a tener resultados de los subtests. Recuerden que tenemos 3 áreas, coordinación, lenguaje, motricidad, y cada uno tendrá puntaje bruto, puntaje T y el valor de su categoría. Luego tenemos un área donde nosotros vamos a hacer un gráfico de cómo se encuentra nuestro niño. El test total nos va a hablar de un retraso en el riesgo o normalidad de acuerdo al puntaje T, pero también vamos a poder graficar cada subtest, coordinación, lenguaje, motricidad. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues midiendo cada uno de los subtests del pequeño. En primer lugar, por ejemplo, nos aparece coordinación. Entonces, vamos a suponer que aquí obtuvimos 10, ¿no es cierto? De este subtest. Paso. Luego tengo el siguiente subtest y voy a obtener en lenguaje 15. Si me voy a motricidad, obtengo 8. Recuerden que cada uno de nuestros test, ¿cuánto le pongo yo aquí? Traslada agua de un vaso a otro sin derramar entre dos vasos. ¿Cuánto le doy si lo logra? 1. Si no lo logra, 0, ¿no? Entonces, la suma de lo que ha logrado, en este caso, por ejemplo, le pongo 10. Aquí en el lenguaje, ¿no? Cada uno de los ítems tienen que ser evaluados. 1 si aprueba, 0 si se aprueba. La suma me dio 15. Aquí en motricidad la suma me dio 8. Entonces yo ya tengo los valores de mis 3 subtests, ¿ok? Entonces, ¿qué me dice el TEPSI en estos pasos? Que la edad cronológica se aprueba. Ay, se me fue. Ya está, la edad cronológica, ¿no? Aplicamos toda la prueba. Puede haber éxito o puede haber fracaso. Obtenemos un puntaje bruto, este es un resumen, ¿no? Pasamos a puntaje estándar, obtenemos el perfil de desarrollo psicomotor, puntajes totales y puntajes del subtest. Entonces,
Vamos al meollo. Yo tengo mi ficha, ¿no? Yo las he ido aquí amplificando para irlas haciendo paso a paso. Esta es mi ficha de presentación, la que vimos al inicio. Aquí es mi escala donde yo voy a hacer el gráfico de lo que obtenga y este es el resultado del perfil del desarrollo, ¿no? En este caso yo digo que tengo un pequeño de 3 años, 5 meses, 7 días. ¿Recuerdan? Entonces, yo voy a obtener puntajes totales. ¿Cuánto obtuve en coordinación? ¿Se acuerdan? 10. En lenguaje, 15. Motricidad, 8. La suma de estos puntajes es mi puntaje bruto, me da 33. Pero estos puntajes yo me voy a ir nuevamente a mi TEPSI, voy a buscar la edad de mi pequeño y este puntaje bruto 10 equivale a 59, 15 equivale a 53, 8 equivale a 59. La suma de estos puntajes, perdón, el puntaje total 33 me da el puntaje T 57. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Lo voy a graficar. Mi puntaje total, ¿cuánto me da? 57, ¿no? Aproximadamente es en esta zona, entonces yo tengo que estar en la normalidad. Puede estar en la normalidad en el test total, pero ¿podría existir algún riesgo en alguno de los subtests? Sí. Este sería el caso, a ver, vamos a ver. Subtest de coordinación 10 como puntaje bruto y como puntaje T 59. Me voy al 59, me encuentro en normalidad. Lenguaje. Puntaje T 53, me encuentro en normalidad, ¿no? Muy bien. Y la motricidad me encuentro en 59, me encuentro en normalidad. Podría darse el caso de que mi test total, mi puntaje T me dé 59, pero mi motricidad, por ejemplo, me pueda dar 40, sí, por supuesto. ¿Me podría dar 20? Sí, también podría ser. Van a variar, ¿no? Entonces, en este caso, como ejemplo, es normal, ¿no? No hay ningún riesgo ni en la motricidad, ni en el lenguaje, ni en la coordinación. Entonces, por tanto, el test total del perfil del TEPSI es normalidad, ¿no? Entonces, ahí, listo. Ahora, ¿dónde encontramos todos estos valores? ¿De dónde me está sacando estos valores? Espérenme un momento que los tengo aquí. Los abrí. A ver, déjenme un momento que lo abro, la guía EDP, ¿no? Lo abrí justo aquí, ¿no? Por ejemplo, 4 meses. Nosotros estábamos en 1,02, ¿verdad? Nuestro valor, ¿y a cuánto llegó? A 0,92. Por 100, 92, ¿ya? Pero me voy, por ejemplo, al TEPSI, ¿no? Entonces, en el TEPSI, ¿qué dice? Me he ido igual a la edad para que lo he dejado. A ver, vamos a disminuir un poquito. Ya espero que lo puedan ver bien ahí. Me voy a la edad, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, mi tabla de conversión de puntajes brutos a puntajes en la escala puntajes T. 3 años, 0 meses, un día, a los 3 años, 6 meses, 0 días, ¿no? Entonces, ¿cuánto teníamos, por ejemplo, en coordinación? Teníamos 10, ¿verdad? Mi puntaje bruto. Entonces, ¿cuánto me da mi puntaje T? 59. ¿Cuánto yo tenía en lenguaje? Si no me Se equivoco, está tenía visibilizando el 15, sistema. ¿no? Entonces, ¿perdón? No se ve, no se pasa las láminas, solamente se ha quedado en el resultado de perfil del desarrollo. Ay, caramba. Espérenme, 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 no se preocupen. No se preocupen, que todo tiene solución en esta vida. Ahora sí, yo sé que sí. Sí, Listo, ya. Muy bien. Les decía, por ejemplo, ya, voy a empezar por el TEPSI para luego regresar al EDP. En el TEPSI, ¿no? Yo me voy a la tabla de conversión. Aquí en el TEPSI, nosotros vamos a encontrar por diferentes edades, ¿no? Entonces, 2 años, pero yo necesito 3 años, 5 meses, 7 días, ¿no es cierto? Entonces, yo me voy al de 3 años, 0 meses, un día, 3 años, 6 meses, 0 días. Entonces, yo tenía mi subtest de coordinación y nos había dado el valor de 10, ¿no es cierto? Entonces, como yo tenía el valor de 10, se transforma y se convierte en puntaje T 59. El test de lenguaje teníamos 15.
al convertirse el puntaje T, 53, para que sepan de dónde salen los valores, ¿no? Motricidad teníamos 8, puntaje T, 59, ¿no? Entonces, lo único que tenemos que hacer es tener nuestras tablas de conversión y el puntaje que yo he obtenido, convertirlo con mis tablas, ¿no? Entonces, con estas tablas yo voy a tener los valores que necesito para mi puntaje de conversión. A ver, voy a hacerlo así. Sí, perfecto. ¿Ustedes lo ven a doble pantalla? No. No, a ver. Vamos a ver, voy a intentar. A ver, chicas. Voy a intentar mostrarles mi doble pantalla. Es que están en dos, no se puede. Bueno, ni modo. Ya, aquí. Ya. Yo les decía, ahorita están viendo esta pantalla, ¿verdad? Aquí. Sí. Entonces, nosotros tenemos, ¿no? Los puntajes. Coordinación 10, de acuerdo a la tabla, pasa a 59, se convierte, ¿no? Lenguaje 15, coordinación, puntaje T, 53, motricidad, puntaje 8, 59. Lo único que tengo que hacer es ir a mis tablas de conversión, nada más, ¿no? Con mis tablas de conversión y yo ubico mis valores. Entonces, ¿qué es lo que me va a denotar más trabajo a mí en realidad? Es hacer bien mi test, ¿no? Si yo hago bien el test, es decir, hago una buena evaluación de cada uno de los ítems, voy a obtener el valor, los valores adecuados para saber si es que mi pequeño está o no está en un riesgo, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es hacer bien nuestro test. Si hacemos bien el test, lo demás es fácil, chicos, porque simplemente es agarrar las tablas de conversión y pasar a los valores. No les va a tomar mayor tiempo, simplemente es convertir y con eso nosotros hemos acabado, ¿no? Entonces no nos compliquemos, a veces el TEPS y el EDP sentimos que es muy complicado, pero en realidad es cuestión de desarrollar minuciosamente los ítems y tener sus tablas de conversión. Si no las tienen, se las voy a mandar al joven Denis, a la institución, para que se los pueda hacer llegar para que lo tengan, ¿no? Recuerden que en todos los consultorios deberían de tener su EDP, su TEPSI, pero si no lo tuviesen y lo quieren tener de forma digital o lo quieren estudiar en la computadora, pues es una manera en la que ustedes también pueden ir practicando, ¿no? Esto es cuestión de práctica, queridos, solamente es práctica. Yo también he sido estudiante, también he sido alumna, también he ido a los colegios a hacer evaluaciones a diestra y siniestra, a destajo, y en algún momento pues te das cuenta de que no era tan complicado, ¿no? Entonces, es solamente cuestión de practicar, practicar, practicar y lo vamos a lograr. Pues nada, conmigo hasta aquí. Ya saben, yo soy Miriam Huidobro Cárdenas. Me pueden buscar en todas las redes sociales como Miriam Huidobro o como Mimi Cosar. Es mi apellido de casada y me van a poder encontrar. Yo gustosa siempre de poder ayudarlos y colaborar. Voy a detener la presentación.